Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta tarde y les damos la más cordial bienvenida ahí desde sus casas. Les enviamos un saludo y que Dios esté con cada uno de ustedes cuidándolos. Entonces vamos a dar inicio y vamos a escuchar el preludio. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañen el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te removerá con su amor y se alegrará por ti con cantos. Estar en la presencia de tu divinidad.
Señor Dios, cómo no darnos cuenta a través de la naturaleza, a través de lo que vemos, de tu poder, de tu gloria. Cómo, Señor Dios, no alabarte y no glorificar tu nombre. Nuestra conciencia, Señor Dios, nos dice que estamos haciendo mal. Y a través de ello, Señor Dios, podemos darnos cuenta de que hay un Dios santo. Y alabamos, Señor Dios, tu santidad. También, Señor Dios, a través de Jesucristo, podemos ver tu amor, tu misericordia hacia cada uno de nosotros, en que nos has perdonado. A través de esas cosas, Padre, nos podemos dar de que tú eres un Dios grande y poderoso. Y es por eso que te reconocemos en esta tarde y venimos a darte la gloria y la honra. Permite que cada corazón pueda sentir tu presencia en sus vidas y con gozo, reconociéndote, puedan alabarte y glorificar tu nombre donde quiera que estén. Puedan recordarte, Señor Dios, y glorificarte. Te alabamos y glorificamos tu nombre en esta tarde, por tu amor y tu misericordia, por tu poder, por tu santidad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes. Estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes. Cantando, Padre, digno eres tú. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre.
A través de nuestras ofrendas también reconocemos a nuestro Dios y elevamos su nombre. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Amén. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y prestamos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Con gracia recibir, Señor, de gratitud te doy. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y prestamos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. De gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Amén. Vamos a orar para consagrar las ofrendas. Señor Dios, gracias porque reconocemos en este momento que todo lo que tenemos es tuyo, que tú eres el que da la vida, tú eres el que da la salud, tú eres el que nos permite, Señor Dios, estar aquí y poder también desde nuestras casas escuchar este culto. Y reconocemos, Padre, de que de ti provienen todas las cosas y traemos nuestras ofrendas para que tú las bendigas y las consagres y puedan ser de bendición para tu iglesia. Permite que a través de ello tu iglesia pueda avanzar, el reino crezca. Permite, Señor Dios, que a través de él, las ofrendas, tu palabra pueda ser extendida hacia otros lugares, Padre, pueda ser proclamada. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ha reconocido, Señor Dios, tu poder, que tiene fe en ti, de que tú abrirás las ventanas de los cielos, que tiene fe en ti, Señor Dios, como la viuda que dio todo lo que tenía, porque, Señor Dios, sabía que tú le ibas a bendecir, sabía que tú ibas a traer bienestar en su vida, Señor Dios, a pesar de todo. Permítenos tener fe, Padre, de tal manera que no dudemos que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados económicamente, podamos nosotros confiar en ti, Padre, podamos poner nuestra mirada primeramente en ti. Te pedimos por aquellas personas que tienen alguna necesidad, ya sea de física, enfermedad, y no pueden trabajar, Señor Dios, te pido que tú los ayudes. Aquellos que han perdido trabajo, concédeles, Señor Dios. Permite que puedan ver tus maravillas. Permite, Señor Dios, que puedan ver lo bueno que eres cuando confiamos en ti. Gracias te damos por ese tiempo, por ese culto en el cual nos permite, Señor, acercarnos a través de nuestras ofrendas. Bendícelas y permite que puedan ser para el agradecimiento de tu reino. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con la lectura de la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 19 al 21. Voy a leer la palabra de Dios.
Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Amada Iglesia del Señor, aprovechamos este tiempo para saludarles y extender nuestros saludos a todos ustedes como familia, como hermanos en Cristo, y también para agradecer a nuestro Dios que a lo largo de todos estos meses y este año y el año pasado podemos dar gracias a nuestro Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, ha estado con cada uno de nosotros y con ustedes allá en sus hogares. También podemos agradecer a Dios por la vida de todos, de cada uno de ustedes, y que fielmente pues también han seguido las transmisiones de los cultos tanto de la mañana como de la tarde, y han estado pendientes también de los eventos y actividades que hemos tenido como iglesia a lo largo de estos casi 2 años. Agradecemos a Dios por sus vidas, para que ustedes sigan firmes, sigan fieles, y cuando tengamos también la oportunidad de integrarnos de manera total y completa en las actividades de la iglesia, pues también ustedes puedan venir aquí al templo, puedan venir a las clases, puedan participar de manera presencial. Todo a su tiempo. El Señor está con nosotros y va a llegar el momento en que eso suceda. Así que sigamos orando, sigamos pidiendo a nuestro Dios para que pues poco a poco también las cosas se vayan normalizando y que nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios pues sea fuerte, porque no importa, hermanos, que estemos en nuestra casa, no importa que en este momento no tengamos tal vez la oportunidad de venir al templo, pero allá en tu casa, allá en tu hogar, en conjunto con tu familia, sigan encendiendo esa flama o manteniendo la flama de la comunión con Dios a través de sus devocionales, a través de la lectura bíblica, a través de las oraciones, a través de la comunión con Dios. Porque esto, hermanos, no importa dónde estemos, mientras estemos en comunión con Dios. Pero va a llegar el momento en que vamos a estar acá en la iglesia, así que oremos por ello. Estamos ya en el tercer día del mes de octubre, y pues en el mes de octubre nosotros recordamos lo que sucedió el 31 de octubre de 1517, ese movimiento llamado el movimiento de la Reforma, dirigido por aquel fraile o monje agustino llamado Martín Lutero, quien en ese día, el 31 de octubre, por eso las iglesias reformadas y nosotros siendo y perteneciendo a la Liga de Iglesias Presbiterianas Reformadas, nos unimos a esta celebración, y especialmente en este mes de octubre vamos a estar celebrando el mes de la Reforma. Entonces las predicaciones de las noches vamos a estar escuchando esos mensajes específicamente del resumen de todo el movimiento de la Reforma, que concluyó en las 5 solas. Hay que recordar y sobre todo dividir, aparte de lo que viene siendo
los puntos teológicos o puntos doctrinales de Juan Calvino, que pues hemos visto la depravación total, la elección incondicional y otras cosas, pero en este caso es el resumen de todo lo que plantearon los reformadores, que se le conoce como las 5 solas, que consiste en estas 5 frases célebres de los reformadores, comenzando con sola la escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Entonces, el día de hoy comenzamos con la primera sola, que es sola la escritura. Y el título del sermón es Solo por medio de la escritura, basado en esta carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 al 21. Creo que Martín Lutero nunca pensó las dimensiones que iba a alcanzar ese día, el 31 de octubre de 1517, cuando fue allá en la plaza principal de Wittenberg, Alemania, y llevando una escritura que contenía lo que se le conoce como las 95 tesis de Martín Lutero, y lo pegó o lo clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que era un acto prácticamente común para muchas personas, porque antiguamente pues era la manera de dar a conocer algo, e incluso si alguna persona pues se le extravió su perrito, pues iba allá en esos lugares públicos y clavaba allá un letrero que decía se busca mi perrito que se perdió por acá, por allá, ¿no? Pero también era la forma de que algunos comerciantes, algunos vendedores, algunas personas que querían comprar algo, pues era la acción común de ir y pegar en un lugar público lo que querían dar a conocer. Es como el Facebook de ahora, ¿no? En el Facebook tú quieres vender algo, lo subes en Facebook, lo pegas allá y listo ya, y la gente lo va a ver, ¿no? Martín Lutero, pues él no sabía que esa acción de ir y pegar sus 95 tesis iba a cambiar el mundo, iba a revolucionar el mundo, porque la situación que estaban viviendo en esa época era una situación donde la iglesia, y cuando hablamos de iglesia no solamente como institución, sino también la iglesia como grupo, como personas, habían llegado a un grado espiritual tan terrible que habían cambiado completamente la enseñanza y el contenido de las escrituras, y lo habían adaptado a la vida de las personas de tal manera que habían degradado las escrituras. Las enseñanzas bíblicas que tenemos lo habían llevado a un extremo que ahora pues vamos a ver que ya no consistía exactamente en estudiarla, sino que ahora prácticamente los encargados de enseñarla eran los únicos que tenían el poder, la capacidad, la habilidad y el conocimiento para hacerlo. Y habían llegado a un uso tan tremendo, a tal grado que una de las cosas que motivó a Martín Lutero a publicar esas 95 tesis, y de hecho ustedes pueden buscar en internet, y si tienen tiempo para leer, pueden leer esas 95 tesis. ¿En qué consistía ello? ¿En qué consistía las 95 tesis? Prácticamente Martín Lutero lo que estaba haciendo era retar a los clérigos, a los expertos en Biblia y en teología, para tener un debate sobre la vida y la enseñanza actual de la iglesia en el año 1517, y que de alguna manera se contraponía a la palabra de Dios. Y Martín Lutero, al pegar esas 95 tesis, estaba diciendo: esto es lo que estamos haciendo mal, esto es lo que debemos hacer según la palabra de Dios. Esto causó revuelo porque en medio de esa situación de apostasía
y si queremos llamarle adulterio espiritual, había una necesidad espiritual. O sea, el tiempo, que los tiempos de Dios son siempre buenos y perfectos, había llegado en ese momento en que se necesitaba una renovación espiritual o un despertamiento espiritual. Y de hecho al movimiento de la reforma se le llamó como un despertamiento espiritual. Y esto fue lo que de alguna manera llevó a esa transformación, que a tal grado que en la misma historia se maneja en tiempos de oscuridad y de pronto aparece el renacimiento. Entonces, interesantemente, la reforma dio pie a lo que fue el movimiento del renacimiento posteriormente. Pero si leemos bien todo esto, la historia, nos damos cuenta que la escritura, o sea, la palabra de Dios, jugó un papel sumamente importante en este movimiento de la reforma. Y es por eso que se pone como la primera sola, que es solo por medio de la escritura. Y el apóstol Pedro, sabiendo de esto, pues escribe, o más bien guiado por el Espíritu Santo, escribe este pasaje bíblico, la cual hemos leído y de la cual se desprende la predicación de esta tarde. Por ejemplo, vemos como punto número 1 que este movimiento de la reforma causada por los reformadores, especialmente por Martín Lutero y otros personajes, tomaron o se basaron en las escrituras, solamente las escrituras. De la escritura partió todos esos movimientos, esas enseñanzas. De la misma palabra de Dios nació ese deseo de regresar a Dios. Y el apóstol Pedro recalca ese punto diciendo en el versículo 19 de aquí del capítulo 1 de segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, dice la palabra de Dios, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Prácticamente Pablo lo que está diciendo, la escritura es la palabra profética más segura. La escritura, la palabra de Dios, es lo único que es seguro y es verdad. Y Pedro recalca en este versículo: haces bien en estar atenta a ella. Haces bien en estar atenta en ella. En este siglo y en el siglo XVI, cuando se da el movimiento de la reforma, al igual que el día de hoy, la gente tiene muchos deseos de escuchar muchas cosas. Como dice el escritor sagrado, dice: la gente tiene comezón de oír. Pero no de oír la palabra de Dios, de oír otras cosas. El apóstol Pedro dice: lo único a lo cual debemos nosotros estar atentos es de escuchar la palabra de Dios. Y amados hermanos, aquí hay algo interesante que debemos notar y debemos enfatizar. Porque dice el apóstol Pedro, dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así, utilizando un símil o utilizando un ejemplo, dice: la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios trae libertad. La palabra de Dios es pura y sin mancha. Y alumbra el corazón de aquellas personas que viven en penumbra, que viven en oscuridad. Por eso el apóstol Pedro dice: haces bien en estar atenta en ella. O sea, haces bien en escucharla. Haces bien en prestar atención, porque en ella encontrarás vida. Si tenemos que hacer una elección entre la Biblia y cualquier otra autoridad, hermanos, que la Biblia sea y tenga siempre la última palabra en tu vida. No, ni siquiera te tientes a comparar. Que la palabra de Dios sea
tu regla de vida, de fe y de práctica todos los días. Y que ni siquiera dudes de eso, sino que siempre recuerdes que la palabra de Dios es la palabra profética más segura y que en ella no hay engaño, mucho menos contradicciones y mucho menos invenciones. Lamentablemente, hoy que vivimos en una época en la que pues tenemos más recursos bíblicos y más oportunidades de acercarnos a la palabra de Dios, quizás es cuando más lo hemos descuidado. No estoy diciendo que es en general, pero es posible que muchos, incluso muchos creyentes, muchos cristianos, pues solamente agarran la Biblia el día que va a haber culto, el día que vamos a tener el servicio. Ese día, a ver chiquito, ve a buscar la Biblia. ¿Dónde está? Búscalo ya, ¿no? Y empiezan a sacar cosas y debajo tal vez de algún lugar, ahí está escondido. Ya lo encontré, papá, tráemelo. Y es lo último. En tiempos de Martín Lutero, ellos no tenían las mismas oportunidades que nosotros tenemos. En tiempos de Martín Lutero, la Biblia estaba solamente en el griego, no había en español. Habían empezado a traducir alguna Biblia en español, pero todavía no había. Y Martín Lutero, siendo alemán, no había Biblia en alemán. Entonces, primero, pues estaba el gran obstáculo que tener una Biblia como la que nosotros tenemos hoy en día, pues era muy cara. No se había inventado la imprenta. Entonces, los copistas tenían que escribir a mano, palabra por palabra, lo que eran las escrituras. Y el papel era muy caro y pues no había esa facilidad como tenemos hoy en día de ir a un lugar y sacar copias. No se podía, era muy cara. Ese es el primer obstáculo. Segundo obstáculo, que aunque pues tuvieras dinero, pues no había Biblia en tu idioma. O sea, si tenías dinero y hablabas alemán, no había una Biblia en alemán. Podías comprarlo, pero la Biblia que ibas a comprar estaba en griego. Entonces, pues a menos que sepas griego. Pero eso nos lleva a un tercer obstáculo, que solamente los ricos y la gente poderosa sabía leer. Entonces, si tú eras una persona que tenía dinero, pero no eras de gente poderosa, pues tal vez nunca fuiste a la escuela, no sabías leer. Y en cuarto lugar, cuarto obstáculo, era que estaba prohibido. O sea, puede ser que tengas dinero, compres una Biblia y esa Biblia está en griego, sabes hablar griego, sabes leer griego, pero estaba prohibido para ti. Si no eras sacerdote, si no eras el papa, no podías leerlo. Había esos obstáculos. Hoy en día, ¿qué te impide leerlo? A ver, piensa. ¿Qué te impide leer la Biblia? ¿Sabes leer? ¿Está en tu idioma? ¿Nadie te lo prohíbe? Y lo tienes en tu casa. ¿Qué te impide leer? Las escrituras fueron la base de la reforma. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, podemos confiar plenamente en ella, porque la escritura es la palabra profética más segura. En otras palabras, amados hermanos, Dios no te va a engañar. Dios no te va a mentir. Dios honrará cada una de sus promesas, cumplirá cada una de sus profecías. Podemos confiar y descansar en todo lo que la Biblia dice. Segunda cosa que el apóstol Pedro dice, hablando de las escrituras, ya vimos que las escrituras es la palabra profética más segura. Lo segundo, dice en el versículo 20, dice, la escritura
no solamente es la palabra profética más segura, sino que la escritura no es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Y aquí podemos nosotros tal vez interpretar o concluir o llegar a la conclusión de que nos está diciendo, entonces eso a mí no me da la oportunidad o no me da la libertad de poder leerla e interpretarla, sino que solamente es para algunas personas que pueden hacer eso, tal vez para el pastor, para el anciano de iglesia, para algún líder. Es al contrario, hermanos. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que nadie, absolutamente nadie, tiene como decir, ese copyright o esos derechos de que solamente él o ella debe leerlo y puede interpretarlo. No es así. No es así. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es: la palabra de Dios fue dada por Dios mismo para que todas las personas puedan leerlo, para que todas las personas puedan leer y también aprovechar de ella, de conocerla e incluso interpretarla. Y la razón por la que Pedro vivió muchos años antes de Lutero. Estamos hablando que el apóstol Pedro vivió en el siglo I, Lutero vivió en el siglo XVI, pues muchos años de diferencia. Pero Dios sabía que cuando iba a llegar el momento en que por causa del pecado muchas personas iban a decir: tú no debes o no puedes leer la Biblia. No te corresponde a ti, deja que los expertos lo hagan, y lo que te diga el experto, entonces tú obedece. Dios sabía que iba a llegar ese momento, y por eso fue uno de los recursos o de las tesis del de Martín Lutero, que dijo que nadie debe secuestrar la Biblia, porque en esos tiempos solamente el Papa podía interpretarlo. No es así, dice Pedro, no es así. Nadie, dice, la escritura no es de interpretación privada, porque ninguna profecía de las escrituras fue traída por voluntad humana. O sea, nadie lo inventó. El autor de las escrituras es Dios mismo, y nadie se puede apoderar de ella. Lo interesante, hermanos, es que Dios inspiró su palabra para que todos los creyentes pudieran leerla y entenderla por sí mismo. Repito, Dios inspiró su palabra para que todos los creyentes pudieran leerla y entenderla por sí mismo. Así lo dice el Salmo 19:8. Dice: el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El Señor imparte luz al entendimiento a través de su palabra. Y en el Salmo 130, versículo 119 dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Entonces, la palabra de Dios no se contradice, y Pedro está diciendo: ya ven, nadie tiene derecho a secuestrar la Biblia, porque Dios dio su palabra para todos nosotros. Tal vez entonces surgirá una pregunta, dirás: pero entonces, ¿por qué cuando la leo no la entiendo? ¿Por qué escucho a otras personas que cuando leen la Biblia lo dicen tan bonito y dicen: está bonita la Biblia? Yo cuando lo leo no entiendo nada. Bueno, hay que recordar algo muy importante, que eso nos lleva a saber cosas como leer, entender, meditar y otras cosas. Pero un punto muy importante que no debemos olvidar: que la Biblia se interpreta por sí misma, y que nadie puede entender la palabra de Dios si el Espíritu Santo no ilumina tu mente y tu corazón.
Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a entenderla. ¿Cómo podemos tener el Espíritu Santo? Es un regalo. El Espíritu Santo viene al corazón de la persona cuando esta persona conoce de Cristo, cuando esta persona nace de nuevo, cuando esta persona tiene a Cristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo llega a su vida y el Espíritu Santo nos da a conocer los misterios de Dios que están aquí en su palabra. Por eso el Señor Jesucristo decía a muchas personas: ustedes leen pero no lo entienden, ustedes escuchan pero no oyen, no lo van a entender hasta que el Espíritu Santo les dé a conocer. ¿Quieres conocer? ¿Quieres saber? ¿Quieres descubrir las riquezas que están en la palabra de Dios? Esas riquezas que Dios tiene para nosotros. Te invito a que conozcas a Cristo Jesús. Te invito a que conozcas que Cristo Jesús quiere darte vida eterna y que Él, al entrar a tu vida, también te da no solamente la vida eterna, sino te da la oportunidad de conocer su palabra, porque el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento para que podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. La Escritura no es de interpretación privada, y esto lo decía Lutero, porque en esos tiempos los únicos que podían leerlo era el Papa, era el único que lo podía interpretar. Ahora, amados hermanos, nosotros descubrimos a través de la misma palabra, y el apóstol Pedro viene y nos dice: porque la palabra de Dios, porque las Escrituras, la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Y eso nos lleva a lo tercero. El apóstol Pedro nos recalca diciendo la razón del por qué no es de interpretación privada. Porque dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios fue el que quiso revelarse. No es el ser humano que fue a Dios y le dijo: a ver, Señor, ¿qué quieres decirme? Porque no se puede. O sea, el ser humano no puede llegar a Dios, pero Dios puede llegar al ser humano, y esto lo vimos en la vida de Jesucristo. Y fue Dios quien nos regaló la palabra de Dios, su palabra. Fue Dios quien nos habló, y que ahora tenemos su palabra escrita. Dios quiso dar a conocer su voluntad y quiso darnos a conocer lo suficiente para nuestra salvación. Y nadie debe añadirle o quitarle ni predicar algo contrario a lo que está escrito. Amados hermanos, ten mucho cuidado. Tenemos buena tecnología, y cada persona que tiene internet en su casa o tiene datos y tiene un celular inteligente tiene acceso a información diversa, a mucha información. Pero no todo lo que está ahí que habla acerca de Dios necesariamente tiene que ser de Dios. Hay que ser muy sabios, y sobre todo hay que cuidar qué estamos escuchando, qué estamos viendo. Porque dice las Escrituras que en los postreros tiempos vendrán lobos vestidos de oveja. ¿Qué quiere decir eso? Que vendrán muchos en el nombre de Cristo Jesús, pero no son de Cristo. Son engañadores. Y hoy en día hay muchos engañadores. Tengamos mucho cuidado. Hay que aprovechar el internet, aprovechar nuestros celulares y buscar predicaciones que sean fieles a la palabra de Dios. Buscar, si quieres escuchar algún mensaje, algún estudio, busca esos personajes conocidos que
que son fieles a la palabra de Dios. Y no nos dejemos engañar por impostores, e incluso podemos utilizar charlatanes bíblicos, o aún más terrible tal vez, por aquellos que lucran con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le pertenece solo a Dios. Él la quiso traer, Él nos los quiso dar por su propia voluntad. Es de Él. Y no seamos como el apóstol Pablo le dijo a una iglesia cuando le escribió diciéndoles: hermanos, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, porque no hay otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea una persona condenada, sea anatema. Y Pablo le decía a esta iglesia: ¿qué tan rápido abandonaron su fe? Tan pronto les engañaron. La palabra de Dios fue traída por Dios, por voluntad de Dios, y nadie tiene derecho a secuestrarla, y nadie debe quitarle ni añadirle nada. Se debe enseñar solo la palabra de Dios, solo lo que Dios quiso. Y a eso nos lleva a lo último que está contemplado en este versículo, siempre el versículo 21. Y la razón por la cual dice esto Pedro es por lo siguiente: porque dice, para completar la frase, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces lo último que Pedro dice es: la escritura es inspirada por Dios. No fue traída por voluntad humana, o sea, no fue inventado por los hombres. Es por voluntad de Dios, y Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que lo escriban. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El principio que nosotros estamos viendo de sola escritura implica creer en la inspiración. Hermanos, ese es un punto básico, completo y contundente. Implica creer en la inspiración. ¿Qué significa creer en la inspiración? Creer completamente y de forma segura que la palabra de Dios, la Biblia que tú tienes en tu mano, que tú tienes en tu casa, es divina, es perfecta, no tiene errores y sobre todo es verdadera. Creer que aunque la Biblia fue escrita por hombres, cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso dice toda la escritura, no dice parte. Toda la escritura es completa. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo guió a los autores de tal manera que aun siendo humanos imperfectos, Dios lo guió para que la palabra de Dios no solamente sea segura, sino que sea completa, clara, sencilla y sobre todo real, verdadera y efectiva. Calvino, un reformador que más adelante lo vamos a ver, él dijo lo siguiente: cuando el creyente lee la Biblia, es como si oyera al propio Dios dirigirse a ellos. O sea,
es como que Dios te habla directamente y puedes escuchar su voz. Cuando uno lee, cuando el creyente lee la palabra de Dios, es como si Dios le hablara directamente. Esto es la inspiración. Esto es lo que de alguna manera el apóstol Pedro estaba diciéndole. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es responsable por cada una de sus palabras. Y nosotros creemos en la suficiencia de la palabra de Dios. La Biblia dice todo lo que Dios tiene que decirnos para cumplir plenamente su propósito en nuestra vida. De tal forma que no tienes que añadirle nada ni tienes que quitarle nada. Es perfecta, completamente perfecta. La base de la reforma fue la palabra de Dios. Un día Lutero estaba estudiando las Escrituras, leyendo la Biblia, y al leerla dijo: estoy mal. Y luego ve a todos sus compañeros, a todos los que le rodean, y entiende a través de la Biblia que están mal. Y luego ve el mundo y dice: estamos mal, porque estamos yendo en sentido opuesto a lo que la palabra de Dios nos manda. Regresemos a la voluntad de Dios. Regresemos a las Escrituras. Regresemos a la voluntad de Dios. Regresemos a lo correcto. Ahora yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿es la palabra de Dios la autoridad en tu vida? ¿O vives como tú deseas sin tenerla en cuenta? Oremos. Señor, gracias por tu palabra, que es segura, que es completa. Gracias por dejárnosla y que a través de ella nosotros podamos vivir. Gracias, Señor, porque en ella encontramos tu voluntad. Bendice tu palabra que ha sido expuesta y que llegue a nuestros corazones, y que así como causó un movimiento y transformó el corazón de Lutero, y así como transformó el corazón de muchas personas, que tu palabra siga transformando el corazón de todos nuestros hermanos y hermanas que en esta noche la han escuchado. Señor, te rogamos que tu palabra transforme nuestras vidas. A ti sea la gloria. Amén.
Oremos. Sin duda alguna, lo más hermoso es cuando escuchamos tu voz, cuando tú nos susurras en cualquier momento de nuestra vida y escuchamos decirte: te amo. Te amo tanto que envié a mi hijo, a mi único hijo, para morir por ti. Te amo tanto que Él tuvo que morir para que tú puedas vivir. Y saber de que todas estas palabras y aún más están contempladas en las Santas Escrituras, en la Biblia. Amado Señor, Padre eterno, Dios Espíritu Santo, ayúdanos a tener tu palabra como la regla de vida, de fe, de práctica, y que la leamos, que la disfrutemos, que la conozcamos. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje de hoy nos llevas nuevamente a tu palabra, a tu verdad. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Guárdalos con tu poder, no solamente hoy, sino siempre. Te damos gracias por todo, Señor, y recibe toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien oramos. Y ahora, mis amados hermanos, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída delante de Dios, nuestro Padre Celestial, sea la gloria, imperio, potencia, desde ahora y para siempre. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Pasen muy buenas tardes.